El mercado de criptomonedas se desploma en una jornada donde la Fed deja los tipos de interés tal y como estaban. Pese a ello, la acción del precio de Bitcoin no ha sufrido ningún cambio. Así que en el vídeo de hoy repasaré las noticias que vimos durante la jornada de ayer, reforzaré la estructura en la que se encuentra actualmente Bitcoin y haré un análisis de Bitcoin, SP500, oro y eurodólar. Bueno, como puedes comprobar, seguimos cortos en Bitcoin en el trade que ejecutamos ya a principios del mes de mayo, dando continuación a todo este gran movimiento bajista. Tuvimos un pequeño susto cuando casi nos saca el break-even en este movimiento de aquí, pero entendiendo un poco la estructura general, entendiendo un poco la ruptura de este nivel de soporte-resistencia, la probable ruptura de esta zona de aquí, referente a los 27.000 puntos, pudimos gestionar correctamente la posición. Y ayer lo único que vivimos fue un pequeño boost, un pequeño empuje a esa posición en corto que ya veníamos arrastrando. Y es que ayer conocimos el dato más importante del mes de junio. Ahora hablaremos de ello, pero esto no para. Y es que hoy, después de la reunión del Eurogrupo de las 12, por aquí la tienes, conoceremos qué se hace con los tipos de interés en Europa. A las 14:15, UTC más 2. En este caso ya se espera que se suban 25 puntos básicos, pero no debería realmente sorprendernos, ya que Europa atrasó las subidas de tipos unos meses, por lo que va un poco a remolque, podríamos decir, de lo que ya ha vivido Estados Unidos, por ejemplo. Entre que salen los tipos de interés y se inicia la rueda de prensa correspondiente, va a pasar media hora. Pues bien, tendremos tiempo a ver diferentes datos secundarios en Estados Unidos, como por ejemplo las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, dato que, a ver, sí, es importante, pero es un dato semanal y no es nada comparado con la tasa de desempleo que se ofrece de forma mensual. Además, también podremos tener acceso a las ventas minoristas correspondientes al mes de mayo. Finalmente, estaré atento, pues bueno, a la rueda de prensa de Christine Lagarde. Se va a dar a las 16:15, donde la presidenta del Banco Central Europeo pues dará explicaciones sobre, primero, la decisión en cuanto a los tipos de interés, que como digo, se espera que se suban 25 puntos básicos, veremos si se confirma, y sobre las previsiones económicas que tienen desde el organismo, ¿no? Entonces, esto es lo que va a pasar durante la jornada de hoy, así que vamos a ver qué pasó ayer para que Bitcoin se moviera de la forma que se movió. Ya he hecho un mini comentario respecto a ello y luego, pues bueno, haré un análisis de Bitcoin, SP500, oro y eurodólar. Bueno, ayer Estados Unidos, para quien no lo sepa, para quien viva en una cueva, dejó los tipos de interés en 5.25%, tal cual se esperaba, sin cambios. Aquí puedes ver y comprobar un poco cómo la gráfica de tipos es totalmente ascendente desde que se empezaron a subir en abril del año 2022. Podrías decir, oye, de abril del 2022 a junio del 2023 van 14 meses, pero no han habido 14 subidas, ya que es una revisión que se hace 8 veces al año. Entonces, para hacer un resumen rápido de lo que vimos durante la jornada de ayer o de lo que vimos referente a los tipos de interés, evidentemente siguen con la intención de bajar la inflación al 2%. Esto yo creo que es un comentario que llevamos viendo repetido literalmente 14 meses, porque en cada rueda de prensa, comparecencia o comunicado se repite exactamente lo mismo. A ver, ya estamos relativamente cerca porque estamos rondando el 4%, pero bueno, aún queda bajar bastante, ¿no? El tema es que las presiones inflacionarias siguen siendo bastante fuertes y, por ejemplo, la demanda de mano de obra sigue superando sustancialmente la oferta de trabajadores disponibles. Algo que no es una señal que indique debilidad en la situación económica de un país, todo lo contrario. Claro, ¿esto qué genera? Pues bueno, que sigan alerta en cuanto a gestiones monetarias. Por eso comentan que aún no han tomado una decisión sobre lo que van a hacer con el dato del mes de julio. Quieren esperar un poco a que vayan sintiendo los efectos del endurecimiento de la política monetaria, que, pues bueno, siempre van un poco a posteriori. Si subes los tipos de interés hoy o ayer, no se va a notar mañana o pasado ni el mes que viene. El mes que viene notarás los efectos de las subidas o bajadas de hace unos meses atrás, ¿no? Claro, en este punto la pregunta es evidente. ¿Van a seguir habiendo subidas? Bueno, ayer Jerome Powell dijo que casi todos los participantes del comité consideran probable que se necesiten algunos aumentos adicionales durante este año. Evidentemente, todo irá en función de cómo vaya la inflación y cómo vaya, pues bueno, otros datos como el PC, mercado laboral y demás, ¿no? Ya puedes comprobar que el mercado a día de hoy, y con mucho margen por delante, aún quedan 41 días para que se vuelvan a subir o no los tipos de interés, considera que se van a subir 25 puntos básicos en más de un 70% de probabilidades, 70,7%. Así que nada, esto es lo que sucedió ayer con los tipos de interés en Estados Unidos y la Fed. Vámonos directamente
directamente a por los análisis. Empezaremos por Bitcoin y luego, como siempre, seguiremos por las demás. Entonces, sí que es cierto que ahora haremos una comparación, porque esto es muy interesante y es muy importante que tengamos presente la diferencia entre el comportamiento de Bitcoin y el comportamiento de otros activos, como por ejemplo el S&P 500, ¿no? Sí que es cierto que la caída de ayer de Bitcoin, pues bueno, no fue de buen gusto, fue una caída total durante el día de un 4,80% aproximadamente, y evidentemente rompió esta estructura de soporte intradiario referente a los 25.600 que hemos estado comentando hasta ahora, ¿no? Ayer ya confirmamos que ni esto realmente estaba representando un patrón correctivo, que obvio podía venir una caída debido a las noticias que teníamos, perfecto, ni tampoco estaba representando un patrón de doble suelo. Sucediera lo que sucediera, no venía precedido por una acción del precio técnica, sino porque el mercado al final puede tomar el rumbo que sea. Entonces, es cierto, hemos roto estructuras intradiarias, hemos roto soportes, hemos roto cosas, pero al final en lo que nos tenemos que quedar o con lo que tenemos que fijarnos es esto de aquí. No hay ningún cambio. Es esto de aquí. Esto es un patrón de canal descendente. Es un patrón que no voy a entrar en todas las características, pero puede durar de manera indefinida manteniendo la estructura de canal. Mientras no se rompa la diagonal superior o la diagonal inferior, seguiremos manteniendo la misma estructura. Con lo cual, como más hundamos en este canal, más fuerte será la subida posteriori, porque una vez rompes la parte superior del canal, el target es el inicio del mismo, ¿no? Entonces, independientemente de esto, independientemente de targets, de resistencias, de take profits, de todo lo que quieras, lo que está claro y es evidente es que la estructura en términos diarios no se ha roto. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que en este caso hay una divergencia entre la estructura diaria y la estructura semanal. ¿Por qué? Pues porque si bien la estructura diaria puede mantener su flow, por así decirlo, de abajo a arriba, de arriba a abajo y seguir formando y hundiéndose, manteniendo esta estructura de patrón de reversión, porque un canal siempre es un patrón de reversión, entra dentro de la categoría de cuñas, por ejemplo, no de triángulos que pueden ser de reversión o de continuación, pero bueno, si bien en gráfico diario mantenemos la misma estructura, en gráfico semanal no. Gráfico semanal tiene caducidad, porque gráfico semanal no está focalizándose en esto de aquí, en este movimiento de aquí, se está focalizando en esto de aquí. Claro, ¿esto qué implica? Esto implica que si tú entiendes cómo se mueve el mercado, a través de impulsos y correcciones, la corrección llega hasta unos puntos. Para que esto de aquí sea un pullback, para luego poder dar una continuación alcista, tiene que llegar o cumplir unos mínimos. Uno de ellos es mantener un tercio, la mitad o 2/3 del impulso anterior. Cuando esta corrección o este pullback se alarga más de la cuenta, anula este patrón de impulso y podemos entrar en otra disposición. ¿Cuál es esa disposición? Pues bueno, un rango, un cambio de tendencia, una consolidación, una acumulación, lo que sea, ¿no? Entonces, en este punto entendemos que si bien la estructura de canal puede seguir durando, estaremos de acuerdo con que si se repite nuevamente esto de aquí en gráfico semanal, lo que estaremos viendo, si volvemos a repetir la estructura de canal y el gráfico semanal llega hasta los 20.000, lo que estaremos viendo no será una estructura de impulso, pullback, no impulso. Será otra cosa, será un patrón no predecible. ¿Por qué? Pues porque no tenemos constancia de que haya ningún patrón que se repita constantemente con esta forma. Con lo cual, ante la falta de predicción, ante la falta de claridad, entramos en un rango. Entonces, aquí podemos ver esa clara divergencia. Oye, sí, en gráfico diario no hemos cambiado. Y en gráfico diario no cambiaremos hasta que no rompamos o la parte inferior del canal o la parte superior del canal. Hasta que no suceda esto, no vamos a hacer ningún tipo de cambio en gráfico diario. Es más, aquí, en este momento de aquí, fíjate, en este momento de aquí, ¿qué es lo que sucedió? Me acuerdo perfectamente porque estaba formándose un canal, que lo vamos a ver mejor en gráfico de 4 horas. ¿Qué pasó con Bitcoin? Esto era un canal, esto era una estructura de canal. Y cuando estuvimos haciendo los análisis comentamos, esto es un patrón de reversión, pero es un patrón de reversión que tendrá como target los 16.400 a menos que se rompa la parte superior. Fíjate qué es lo que pasó con este canal. Se rompió la parte superior, claramente, se hizo un pequeño pullback y continuación alcista. Claro, ahí se dejó atrás, se anuló esa estructura de canal. Pues ahora estamos literalmente en las mismas. Estamos formando un canal que está muy bien, pero tendremos una alteración en gráfico diario en el momento en el que rompamos la parte inferior o la parte superior.
El canal, como tal, no tiene fecha de caducidad, pero la estructura semanal sí. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Pues porque en este punto, ya lo hemos comentado, a la que confirmemos la ruptura por debajo de los 24.500, anulamos todo este movimiento, anulamos todo este giro, todo este cambio a posible mercado alcista, que aún no estamos en ello, lo hemos comentado varias veces, y volvemos a las andadas, volvemos a confirmar esa estructura volátil, de rango, sin dirección y sin continuación en el ciclo, algo muy similar a lo que vimos aquí. ¿Esto es un mercado bajista? La respuesta es no, no es un mercado bajista. Es una estructura que en gráfico semanal sí que tiene una desviación a la baja, que cuando recuperaba viene lo que viene, pero que viene después de romper todos los niveles habidos y por haber. Todos los soportes y resistencias anteriores del mercado bajista quedaban por abajo, con lo cual estaban siendo soportes de la siguiente estructura. Ahora mismo el último soporte o resistencia importante del mercado bajista son los 24.500. Si rompemos estos 24.500, como ya hemos comentado, entramos en esa disposición de rango, que tampoco es un problema, sinceramente. O sea, a mí no me preocupa realmente. Creo que es bueno poder testear ciertos niveles y poder hacernos fuertes desde otras zonas, ¿no? Me da literalmente igual. Eso sí, hay que confirmar esas rupturas. No hemos confirmado nada. Estamos ahora empezando a romper la Bull Market Support Band, punto número 1, y tenemos aún un poquito más por abajo este nivel de los 24.000, 24.500. No es solo romperlos, no es solo testearlos. O sea, yo no me voy a preocupar hasta que no se rompa claramente por debajo y no se confirme una nueva semana. No me voy a preocupar. No voy a entender que está cambiando algo real, porque lo hemos visto miles y miles de veces. ¿Cuántas dilataciones hemos visto en el mercado? ¿Cuántas veces hemos visto que el precio da un movimiento y hace otro? Es que sucede constantemente y esto sucede por no esperar a las confirmaciones. Entonces, no podemos entrar en un escenario catastrofista. No podemos pasar del bien al mal, no podemos pasar de la euforia al miedo, no es sano, ni es responsable, ni es profesional. Seguimos con la misma estructura, están empezando a gestarse cambios que tenemos que tener presentes. Es muy importante que tengamos consciencia de la diferencia entre el gráfico diario y el gráfico semanal, la convergencia barra divergencia que generan las diferentes estructuras, y ya está, no hay más problema que ello. Y oye, que el mercado se da la vuelta, pues tendremos oportunidades para poder acumular en ciertos niveles. Yo sigo muy interesado y vuelvo a estar interesado en volver a comprar. Estoy en corto, sí, pero el corto tiene caducidad porque era un corto a corto plazo, valga la redundancia. Yo sigo interesado en ver señales de reversión en estos niveles. Ahora el gráfico diario atacará la parte inferior del canal. Igual que en un rango de la superior vas a la inferior y de la inferior a la superior, en un canal lo lógico es que de la inferior vayas a la superior, porque además los canales suelen ser estructuras, como digo, de reversión. Canal descendente para arriba, canal ascendente para abajo. Entonces, la probabilidad, y es así, no me lo estoy inventando yo, son los cánones de análisis técnico, son las estructuras que se reconocen y se operan. Pues desde la parte inferior de un canal, lo más probable es que vayamos a la parte superior. Con lo cual, lo que quiero hacer es tener bien analizada esta estructura, ver el cómo de que el Bitcoin llegue a la parte inferior del canal y si hay opciones, operarlo. Y oye, solo que vayamos de abajo a arriba, ya puedes decidir si sales en take profit, lo cual está bien, si pones el break-even, lo cual es recomendable y es lo que yo voy a hacer, o si no tocas nada y tienes una entrada muy inferior y un stop loss muy bien situado. Eso ya es dependiendo de cada uno, ¿no? Así que nada, habiendo comentado un poco la situación de Bitcoin, vamos a hablar de los demás. Fíjate cómo no han habido ningún tipo de alteraciones en el S&P500. Este es el gráfico diario del S&P500 de ayer. ¿Ves un descuento a la baja? ¿Ves algún problema? ¿Ves alguna dificultad? No, hay una desaceleración, es evidente. Hay una falta de fuerza, sobre todo en comparación con otras velas anteriores, pero yo no veo nada, ni ninguna figura, ni ningún patrón que no se repita constantemente en el S&P500. ¿Podemos ver algún tipo de movimiento a la baja dentro de poco? Sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Hombre, porque llevamos haciendo una subida importante desde hace mucho tiempo y además hace literalmente, vamos a calcularlo desde aquí, hace literalmente ya 20 días que no tocamos la media móvil de 20 diaria y es un nivel que suele relacionarse bastante con el S&P500. ¿Por qué? Pues bueno, porque la media móvil de 20 diaria es una zona de pullback rápido, el precio constantemente, como el mercado va así, pues el precio constantemente la toca. Y segundo, porque el S&P500 no es un activo que se mueva de manera muy agresiva. Sí que es cierto que Bitcoin puede estar largos periodos sin tocar esta media móvil. ¿Por qué? Pues porque se sobrecompra con fuerza
con contundencia. Y luego, aunque se pase 8 días cayendo, si va en forma de pullback, puede tardar mucho más en llegarla, porque la media móvil se queda muy rezagada y hasta que llega, tarda. En cambio, el S&P 500, como es más una carrera de fondo, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, lo que hace es testearla más, ¿no? Entonces, después de esta desaceleración, podríamos dar paso a los días que quedan a formar ese pullback, ¿no? Sinceramente, estamos formando una desaceleración en tierra de nadie, o sea, no hay ningún tipo de nivel aquí, sí que te puedes inventar los niveles que quieras. Y si buscas, encuentras. Vamos a poner la línea, fíjate. Aquí hicimos un mini pullback, aquí no sé qué, sí, te lo puedes inventar. Yo no creo que los 4.384 sean un nivel de nada. Teníamos un nivel muy importante, encima en términos semanales, en los 4.200. Bueno, lo rompimos con fuerza. Pues oye, estaría muy bien, como digo, venir de vuelta a confirmar ciertos niveles. Entonces, valoro que se pueda formar esa estructura de pullback en el S&P 500 más pronto que tarde. De entrada únicamente un pullback diario. Veríamos si al romper la media móvil de 20 diaria, lo que se forma es una caída mayor hasta pues, la Bull Market Support Band, por ejemplo, hasta los niveles semanales, los 4.200 y demás. Pero de entrada valoro este movimiento. No ya por esta desaceleración únicamente, porque una desaceleración en tierra de nadie no indica nada. Es superfluo, no tiene fuerza, no tiene validez prácticamente. En cambio, la estructura de la acción del precio sí que te puede indicar, oye, llevamos 20 días sin tocar un nivel tendencial con el que el precio se siente cómodo, pues es probable que podamos venir a por él, ¿ok? Así que nada, esto sería un poco la última hora del S&P 500. En cuanto al oro, el oro estaba empezando a formar esta desaceleración, esta estructura de freno en niveles semanales interesantes, media móvil, bueno, Bull Market Support Band, máximos anteriores, etcétera, etcétera. Perfecto. Parece que está intentando volver a romperlos. Está formando un patrón de ruptura, dejando atrás estos movimientos. Fíjate esta estructura de canal, otro canal. ¿Qué pasa? De arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Pero en vez de ir de abajo a arriba, como en las anteriores, rompe. ¿Qué es lo que hace el precio? Caer a plomo hasta el target. Así van los canales, ¿ok? Entonces, a partir de aquí, confirmaciones. Hoy es la primera vela que rompe por debajo de esta zona de los 1940, nivel exacto, pues vamos a esperar esa confirmación. A ver, fíjate cómo, y creo que aunque el precio pueda confirmar y pueda sangrar un poquito más, esto lo que hará será ir alargando estas divergencias en MACD o RSI. Esto es el MACD, pero el RSI también estará formando divergencias. ¿Qué indica esto? Indica que pues bueno, podemos estar llegando al final de todo este movimiento. Podemos estar llegando al final de esta estructura correctiva y podemos estar bastante cerca de poder como mínimo formar un desahogo. Desahogo que no solo sirva de pullback largo, sino que también sirva de convergencia con MACD. Una vez formemos ese desahogo, ¿qué vendrá? Pues vendrá a analizar si esto es previo a esto o el impulso era este, el pullback es este y ahora estamos en otro impulso. Pero esto ya es ir anticipándose, siempre hay que ir anticipándose. Entonces, nada, muy sencillo, estar pendiente de esto y ya está. No recomiendo irnos al gráfico de 4 horas, mirar estas situaciones, ver ahora una confirmación, pero esta ruptura, pero esta vela, pero este no sé qué. Hemos roto esta estructura, perfecto, ya está. Os recomiendo que vayáis al gráfico diario y que os relacionéis con el gráfico diario. Ya hay bastante información, ya hay bastante volatilidad en este gráfico diario como para ir un paso más allá y buscar el intradiario. Vamos a por el análisis del euro dólar de hoy. Ya comentamos. Este trade en el que entré, pues bueno, ya había puesto break-even y ya dije que seguramente lo que iba a pasar es, punto número 1, break-even, o punto número 2, take profit, que no quería o no me iba a quedar a medias. Es decir, que no, lo que no iba a pasar es que el precio iba a caer un poco, yo ajustar el stop loss y el precio me iba a sacar a la mitad. No, porque estábamos en una zona realmente importante y el mantenimiento de esta zona implicaba literalmente esto. Esto es una estrategia que tenemos en Trading Lab, se llama RED, impulso, pullback y continuación. En cambio, la ruptura de esta zona implicaba esto, porque es otra estrategia que se usa mucho en scalping, buscando liquideces y demás, donde te pones corto arriba y compras abajo, ¿no? Entonces era todo o blanco o negro. Al final ha salido negro, pues ya está, me da igual, break even, no tengo pérdida. Luego, el trade en el que iba en corto, ya hace bastante que hablamos de él, pues salí literalmente por estos niveles. Cuando se confirmó esta ruptura de aquí, salí. En este momento de aquí, pam, salí y ya está, ¿vale? Voy a eliminar un momento esto, aquí.
esta vela de aquí, porque esto lo mantuve, se mantuvo bastante bien, tenía el stop loss, ya os dije, por encima de los mínimos máximos anteriores, y el precio cuando continuó, pues ya está, me sacó y fuera. El beneficio ha sido bastante bueno. A ver cuánto ha sido en total. Un 6%, es multiplicar por 6 el tamaño de posición, lo cual es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, la situación con el eurodólar, estamos ya en ese pullback diario del que hablamos. Yo no quería participar en este pullback porque a mí nadie me dice que sea únicamente un pequeño pullback diario o que el precio pueda desarrollarse mucho más. Y como soy day trader y me gusta salir rápido, no quería participar en esta tesitura, ¿no? Entonces, el tema es muy sencillo, impulso, pullback. Desaceleración, sí, no. Estamos llegando desacelerados, pero más que por la acción del precio, es por las dudas que se están generando en el mercado, las noticias que hemos tenido esta semana, comentarios, declaraciones y demás. Entonces se está viendo esta pequeña desaceleración que yo creo que no es propia de la estructura, como sí que lo era aquí, sino que es propia de la confusión que está generándose en el mercado, que evidentemente se traslada a la misma estructura. Pero yo estoy operando patrones técnicos, no patrones meramente pues, fundamentales o económicos, ¿no? Que creo que es la tesitura que se está dando. Entonces, espero que pueda incluso dilatar más este movimiento, pero de entrada seguimos en la misma estructura. Impulso, pullback y continuación. Oye, ¿cuándo dejamos atrás esta estructura? Cuando el precio confirme claramente la ruptura por encima de estos niveles. A ver, vamos a mirar en gráfico de 4 horas. Esto sigue siendo claramente un pullback. Aquí lo tenemos. El precio, a ver si puede marcarse, fíjate, es literalmente un canal. Ahora estamos atacando una zona de múltiples soportes, porque se juntan los soportes de resistencia de este momento de aquí, de esta caja sombreada, y la parte inferior del canal. Así que hay una fuerte presión alcista en el corto plazo, scalpers, day traders, todo apretando para arriba, ¿no? Si se rompe esta estructura, pues bueno, mínimo atacaremos los 1.07, pero con probabilidad de poder dar continuación mayor o de entrar en un patrón un poco más de rango. Así que nada, dejo el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.